Si este año estás participando de la evaluación docente, mira este video porque te voy a explicar algunas claves para que te pueda ir bien en la presentación de tu portafolio. Te doy la bienvenida a Anti-Bullying Kid, un canal donde todas las semanas aprendemos estrategias y herramientas para mejorar la conducta escolar, pero que esta semana estamos haciendo un contenido un poco distinto porque me han pedido ayuda a través de las redes sociales de algunos profesores y profesoras que están bastante estresados y estresadas con este procedimiento que yo ya pasé, me fue súper bien, apliqué una técnica con la que un poco hackeé el sistema y pude pasar esta prueba no solo bien, sino que quedé entre los 20 mejores puntajes nacionales, incluso me hicieron una ceremonia de premiación. Así que en este video voy a tratar de explicarte cómo puedes tú enfrentar, pasar esta evaluación, revisar, vamos a revisar tu portafolio o la idea que tengas de tu portafolio para que al final de este video te quedes con una lista de cosas con las que puedes mejorarlo o puedes decir, oh, bueno, estoy súper bien, pero probablemente vas a ver que hay algunas cosas que vas a poder mejorar. Así que si estás en este proceso, te invito a ver este video porque yo creo que de todas maneras te va a ayudar. Entonces, para poder aplicar esta estrategia, tenemos que primero entender lo que es y también lo que no es el portafolio docente, lo que no es este sistema de calidad. Este sistema de calidad nos va a medir cuán bueno o buena tú eres como docente, como profesor, como profesora. Es incapaz de realmente medir nuestras habilidades como profesores o profesoras, sino que lo que hace es establecer un estándar de calidad. En el fondo, va a medir cuán de este manual de la buena enseñanza que está saliendo ahora en pantalla, nosotros entendemos y aplicamos en nuestras clases. Entonces es una demostración de cuánto de este manual aplicamos. ¿Pero qué es de este manual? Que probablemente tú ya hayas leído. Pero a mí lo que me pasó, no sé si te pasó lo mismo, lo encontré un poco confuso al principio, no lo entendí bien y me llevó mucho tiempo poder entender esto que te voy a explicar ahora. El marco de la buena enseñanza es un listado de conductas observables de profesoras o profesoras que se han visto que han funcionado en otras escuelas. Dentro del marco, ¿cierto?, de la escuela efectiva, que fue como un movimiento investigativo que generó este estándar. Entonces, en el fondo, son una serie de afirmaciones que nosotros, si las mostramos, probablemente estemos siendo eficaces. Entonces, nosotros, en esta evaluación, en todo el proceso, lo que tenemos que demostrar es que entendemos este marco de la buena enseñanza y lo aplicamos. Entonces, cuando lo apliquemos, tenemos que asegurarnos de que todas las cosas nosotros estemos mostrándolos muy expresivamente, muy claramente, que vamos cumpliendo con cada uno de estos componentes. Pero ahora te lo voy a explicar con el ejemplo. Vamos a ir a trabajar en tu idea para que vayamos paso por paso revisando ya sea el proyecto que tienes para hacer tu planificación o si ya tienes tu portafolio hecho para que lo puedas revisar y puedas a lo mejor ponerlo, sacarle cosas para que te vaya mejor. Entonces, para empezar a revisar, te voy a pedir que abras tu manual de portafolio. En este caso voy a ocupar el de primer ciclo de educación básica, pero yo ya revisé y son bastante parecidos. Incluso son bastante parecidos al que yo ocupé cuando di la evaluación hace 6 años atrás. Vas a abrir tu manual de portafolio y vamos a irnos a la parte donde nos indica la primera actividad, tarea 1, planificación. Aquí viene con una explicación, pero yo te recomiendo que cuando primero abras esto, vamos a irnos directamente a estos criterios, a estos códigos que están acá. Estos son la clave más importante para poder revisar nuestra evaluación docente y lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, vamos a ver que en la tarea 1 van a revisar los criterios A1, A3, A4, C2 y C3. Después, en la tarea número 2, que es la evaluación, se van a revisar los aspectos A1 y A5. Eso es lo que van a evaluar. Van a poner nota con respecto a eso. Nada más que eso. Después, la parte B de la evaluación, nos van a revisar el C6 de 1. Y así en la reflexión y finalmente en el trabajo colaborativo de aprendizaje también van a medir puntos específicos de este manual. Entonces vamos a partir con la tarea número 1. Entonces dice, criterio A1. Abrimos nuestro manual de la buena enseñanza, marco de la buena enseñanza, y nos vamos al criterio A1, que te voy a mostrar acá. Tenemos acá la lista de criterios, tenemos el criterio A1. Entonces encontramos el criterio A1 y vamos a ir revisando si
en nuestra planificación, que acuérdate que la tarea 1 es la planificación, se puede observar claramente y obviamente que nosotros cumplimos con estos descriptores. Es importante entender que nosotros tenemos que demostrar que el colega que está revisando esta evaluación pueda ver súper claramente que nosotros estamos cumpliendo con esto. Entonces te voy a invitar a que vayas pensando en cada uno de estos criterios. Entonces partimos. Conoce y comprende los principios y conceptos centrales de las disciplinas que enseña. Entonces tengo que pensar, en mi planificación estoy explicando algo que demuestre que yo tengo un entendimiento profundo de lo que estoy hablando, entonces tengo que tratar de incluir en mi planificación, en mi clase, de alguna manera que el colega que está revisando diga, no, este colega entiende de lo que está hablando de algo que es complejo a lo mejor, explicándolo de una manera didáctica. Vamos al segundo descriptor. Conoce diferentes perspectivas y nuevos desarrollos de su disciplina. Bueno, entonces tengo que revisar en mi planificación, en mi unidad, tengo que necesariamente explicar algo que muestre un nuevo desarrollo en lo que estoy explicando. Entonces, si por ejemplo yo estoy en cualquier área que ustedes hagan clase, hagan hincapié en alguna parte de la planificación sobre algún nuevo desarrollo. El tercer punto dice, comprende la relación de los contenidos que enseña con las de otras disciplinas. En este caso, entonces tenemos que preocuparnos de explicar dentro de nuestras actividades o cuando le digamos a los estudiantes o en la clase grabada, cómo relacionamos lo que nosotros estamos explicando con otras disciplinas. Por ejemplo, si yo estoy viendo las cualidades del sonido en música, esto yo lo puedo relacionar a lo mejor con un contenido en ciencias que puede que estén viendo algo parecido en ese subsector. Entonces, si yo me comunico con el colega, le puedo preguntar cómo relacionar esta unidad con otros subsectores, de tal manera que tengamos un tic en ese punto. Vamos con el siguiente. Domina los principios del marco curricular y los énfasis de los subsectores que enseñan. En este caso también tenemos que leer específicamente el marco curricular y asegurarnos de que la persona que esté revisando nuestra planificación en nuestra clase se pueda dar cuenta que estamos haciendo referencia a un contenido del marco curricular. Entonces, tenemos estos 5 puntos que puede haber revisado en el primer criterio. Hemos demostrado que comprendemos profundamente nuestra materia, hemos mostrado a los estudiantes nuevas perspectivas y desarrollos de nuestra clase en la unidad que estamos haciendo. Comprendemos la relación de los contenidos de mi clase con otras clases, con otros subsectores, sería el cuarto. Y el quinto, he demostrado yo en mi planificación y en mi clase que domino los énfasis que el currículum, que los documentos del currículum ponen en nuestro subsector. Como ves, tenemos que demostrar, hacer obvio en nuestra planificación que estamos cumpliendo con estos 5 principios para tener un ticket en el criterio A1. Luego de eso, entonces, volvemos a nuestro portafolio, una vez que revisamos el criterio 1, y vamos al siguiente criterio, según esto, del criterio A3. Entonces, vamos a volver a nuestro marco de la buena enseñanza, buscamos el criterio A3, que justamente está acá, nos saltamos de la 2, y leemos los descriptores. Primero, conoce variedad de estrategias de enseñanza y actividades congruentes con la complejidad de los contenidos. Entonces, aquí yo tengo que asegurarme de que le muestro a la persona que está revisando que estoy utilizando diferentes estrategias de actividades que hagan distintas actividades los alumnos y las alumnas para que vayan desarrollando sus habilidades cognitivas, desarrollando lo que tienen que desarrollar en la clase. Luego el segundo punto dice, conoce estrategias de enseñanza para generar aprendizajes significativos. A lo que se refiere aquí con los aprendizajes significativos es que yo tomo en cuenta la taxonomía de Bloom, lo que quiere decir que hago que los estudiantes en el fondo apliquen los conocimientos, o sea, lo que nos están pidiendo ahí es que demostremos que tenemos una diversidad de actividades para que los estudiantes puedan aplicar las cosas que les estamos enseñando, que los estudiantes puedan vivenciar, digamos que hagan experimentos, que hagan actividades prácticas, que apliquen la materia, los conocimientos, para que puedan realmente tener lo que sean los aprendizajes significativos. Por lo tanto, el segundo punto del criterio A2 nos está pidiendo que mostremos más actividades que simplemente escribir, memorizar, sino que demostramos que estamos haciendo que los alumnos apliquen lo que les estamos enseñando. Conoce y selecciona distintos recursos de aprendizaje congruentes con la complejidad de los contenidos y las características de sus alumnos. Lo que nos están despidiendo es que demostramos que
ocupamos diferentes recursos en nuestra actividad docente. Lo interesante aquí sería tratar de mostrar algún recurso novedoso o distinto con lo que nosotros sepamos que los alumnos trabajan bien. Entonces, si logramos mostrar eso, vamos a tener otro tic en nuestra revisión. Conoce las dificultades más recurrentes en el aprendizaje de los contenidos que enseña. Entonces yo tengo que demostrar que no solamente estoy haciendo una clase con todas estas actividades, sino que además tengo que anticipar a los problemas que se puedan generar. Entonces, yo en mi planificación, en la grabación de clase, en todo, yo tengo que asegurarme que en algún momento yo demostrar cómo es que conozco las dificultades que se pueden generar con mi actividad. Entonces, antes de empezar una actividad, yo voy a advertir a lo mejor a los estudiantes, bueno, vamos a hacer un trabajo en grupo, qué sé yo, y puedes decir, bueno, yo ya conozco esta actividad, pasa este problema, así que les voy a pedir que... Entonces tenemos que en el fondo tratar de fijar las expectativas de las actividades que estamos haciendo para asegurarnos que nosotros estamos cumpliendo con el quinto criterio, del quinto descriptor del criterio A4. Hemos terminado con este criterio y vamos al siguiente. Entonces abrimos nuestro manual de portafolio y dice, en planificación vamos al criterio A4. Entonces, mi manual de la buena enseñanza, A4 sería el que viene. Vamos a ir revisando nuestra planificación. En este caso tenemos 4 descriptores. El primero dice, elabora secuencias de contenidos coherentes con los objetivos del aprendizaje del marco curricular nacional. Entonces, para hacer esto, lo que puedes hacer es indicar exactamente a qué objetivo, a qué parte del currículum nacional estás trabajando con estas actividades que pones en tu planificación. Luego dice, considera las necesidades e intereses educativos de los alumnos. Entonces, para tener un buen puntaje en el criterio A4, suena frío, pero así es, tienes que demostrar cómo tú estás considerando los intereses de los estudiantes. Entonces, asegúrate de poner alguna actividad o al principio de actividad que los alumnos y estudiantes tengan opciones. Incluso en tu planificación lo puedes poner con palabras parecidas. Yo, considerando las necesidades de intereses educativos de los alumnos que son distintos, les voy a preguntar bla bla. O sea, yo hago lógico eso. El tercero dice, las actividades de enseñanza son coherentes con el contenido y adecuadas al tiempo disponible. Lo que yo entiendo sobre este punto es que tienes que demostrar que las actividades sean prolongadas durante un tiempo definido, que no sean muy largas y que se vea que son lo suficientemente difíciles para los estudiantes y las estudiantes poder hacerlas, pero también lo suficientemente fáciles para que se mantengan motivados. Y el cuarto y último descriptor que nosotros queremos mostrar en nuestra planificación del criterio A4 dice, las actividades de enseñanza consideran variados espacios de expresión oral, lectura y escritura de los estudiantes relacionadas con los aprendizajes abordados en los distintos subsectores. Entonces, lo que nos están pidiendo directamente es que en las actividades que mostremos y planifiquemos, siempre incluyamos estos 3 componentes, que hagamos a los estudiantes escribir, que hagamos a los estudiantes leer y explicar cosas dentro de las actividades que se desarrollan en las clases. Entonces piensa en las actividades, revisa las actividades que tengan en tu portafolio y asegura que tengan estos 3 componentes ahí escritos explícitamente para que el colega que te revise nuevamente se le haga fácil ver que tú tienes un tic en ese punto. Luego de esto vamos al punto C2. Vamos de aquí, el código C2, buscamos en nuestro marco de la buena enseñanza. El C estaría dentro de otro grupo, de otro color. El criterio C2 tiene 4 descriptores. El primero dice, estructura las situaciones de aprendizaje considerando los saberes, intereses y experiencia de los estudiantes. Entonces, para poder demostrar que yo estoy cumpliendo con este criterio, tengo que necesariamente hacer actividades en las que yo vaya a modificar los ejemplos y vaya a modificar un poco las actividades de acuerdo a los intereses de mis estudiantes. Tengo que hacer lógico, yo puedo partir diciendo, bueno, yo sé como a ustedes les gusta este juego de internet o tienen interés en este deporte, voy a hacerlo de ejemplo considerando esto. O sea, yo tengo que asegurarme en mi planificación en mi clase que el primer descriptor quede claro en algún momento de la clase. Luego, desarrolla los contenidos a través de una estrategia de enseñanza clara y definida. Bueno, en este caso, tengo que asegurarme de explicarle a los estudiantes todo el proceso de enseñanza. Entonces, yo parto
Y les digo desde la primera clase, bueno, esto es parte de 4 clases en las que la última voy a hacer una evaluación en que voy a medir esto y esto de estas maneras. Entonces, ¿qué es una estrategia de enseñanza clara y definida? Es de aquella en que nosotros tenemos una planificación y tenemos claro, es coherente la planificación con lo que nosotros hacemos, las clases y la evaluación. Y a la vez nosotros vamos explicando a los estudiantes cuál es el proceso. Entonces yo parto, digo ya, les digo estudiantes, esta es la primera de 4 clases, en la última vamos a tener esta evaluación en que voy a medir esta otra cosa, así que en esta primera clase les voy a explicar esto, que tiene relación con la evaluación de esta manera. Entonces yo muestro coherencia en toda mi unidad, cuando soy claro y soy clara de cuál es el currículum, o sea, cuál es el camino que estoy siguiendo con mis estudiantes para poder cumplir con mis clases. Entonces me aseguro, reviso mi portafolio, si yo clarifiqué, le expliqué cuál es la planificación a los estudiantes y lo hago de una manera explícita. Entonces con esto yo voy a tener un punto bueno en el primer descriptor. Y lo tercero sería, entonces, implementa variedad de actividades de acuerdo al tipo y complejidad del contenido. De nuevo, como ves, nos están pidiendo que pongamos hartas actividades. Entonces, si en tu portafolio solamente tienes una gran actividad, puede que no sea la mejor idea porque va a costar, esta actividad tiene que ser demasiado buena como para cumplir con todas estas cosas. Entonces, en este caso específico nos están pidiendo que implemente variedad de actividades. Así que, en esta revisión te pido que pienses, si tenías solamente una actividad por clase, yo creo que es una mejor idea pensar en unas 2 o 3, aunque sean más cortas, para poder ir demostrando estos puntos que son importantes según este marco de la buena enseñanza. Y el cuarto y último criterio dice, propone actividades que involucran cognitiva y emocionalmente a los estudiantes y entrega tareas que los comprometen a la exploración de los contenidos. Lo que nos están pidiendo aquí es que las clases sean motivantes, o sea, están pidiéndonos que demostremos, como que sorprendamos a la persona que está revisando con actividades que sean emocionalmente atractivas, que los alumnos, que logren que los alumnos realmente les guste participar de esto. Entonces, piensa en esa actividad que alguna vez fue súper exitosa, eso es lo que tienes que demostrar en este punto. Yo creo que es uno de los puntos más complicados, pero si tenemos claro que tenemos que hacer obvio eso para la persona que estamos revisando, nosotros podemos adecuar nuestro portafolio para poder mostrar esto que nos están pidiendo. Y el último criterio de este portafolio que vamos a revisar hoy es el criterio C3. Entonces vamos al criterio C3 y tenemos 4 descriptores que tenemos que demostrar. Siempre acuérdate que no es que tenemos que hacerlo, sino que tenemos que demostrar explícitamente. Lo primero, desarrolla los contenidos de forma clara, precisa y adecuada a nivel de los estudiantes. Bueno, una vez más, esto tiene que ver con lo que te explicaba antes, de ser súper explícito, súper explícita de las partes de la clase, explicarle a los alumnos desde el principio cuál va a ser toda la estructura de la clase para que sea muy clara y precisa toda la actividad. Segundo punto es desarrollar los contenidos de la clase con rigurosidad conceptual. Y aquí en el fondo es revisar, porque la evaluación docente se supone que la hacen colegas de nuestra misma rama. Entonces, si nosotros nos aventuramos a dar una teoría o algo que no sea muy aceptado por todo el mundo, nos arriesgamos a que nos pongan puntos menos en la rigurosidad conceptual. Entonces, sobre todo si a uno le gusta mucho su área, a veces toma corrientes de pensamiento que son un poco críticas, por ejemplo, y yo me cuidaría de lo que estoy diciendo con respecto a la teoría de mis clases, porque va a haber un colega que, si es que no le gusta, no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, me va a poner puntos menos. Así que cuidado con lo que estoy diciendo porque va a haber un colega de nuestra misma área revisando. Luego de esto, desarrolla los contenidos con una secuencia adecuada a la comprensión de los estudiantes. Este punto para mí tiene que ver con la taxonomía de Bloom. O sea, quiere decir que yo desarrollo las habilidades cognitivas, las habilidades del pensamiento, desde las habilidades más básicas a las más complejas. Entonces me aseguro que cuando introduzco mi materia, las primeras actividades son del rango de reconocer, después ven a conocer, después aplicar, ¿cierto? Y todo esto rango. Entonces yo parto desde las habilidades del pensamiento más básicas, reconocer nomás, hasta aplicar, incluso crear o criticar, digamos. Trabajo en mi pirámide de la escala de Bloom. Si no sabes muy bien de esto, te aconsejo que lo busques por internet, se llama taxonomía de Bloom, y ahí te queda claro de qué nos están pidiendo específicamente en ese descriptor.
Y lo último es que utilizar un lenguaje y conceptos de manera precisa y comprensible para sus alumnos. En este caso, en el fondo, tenemos que nosotros demostrar que estamos tomando en cuenta el lenguaje que pueden manejar mis estudiantes para que de una manera más bien sencilla yo poder explicarles en sus palabras de lo que se tratan los conceptos y luego, por supuesto, podemos ir agregando más palabras técnicas, podemos ir construyendo un lenguaje, pero que siempre tengamos cuenta, incluso en la clase grabada también, porque esto estamos revisando la planificación, pero la persona que nos revisa va a estar tratando de encontrar en nuestra planificación señas de que nosotros estamos utilizando un lenguaje y conceptos de una manera simple y precisa, comprensible para los estudiantes. Entonces, te llamo a pensar, a reflexionar. A ver, ¿hay alguna parte si yo tendría que revisar mi propia planificación? Encuentro que el profe va a ocupar unos conceptos de una manera comprensible y precisa para los estudiantes. Y bueno, y estos serían los 5 criterios que revisamos para la tarea 1. Entonces, te invito a que revises tu manual de portafolio y vayas punto por punto revisando y haciendo una lista de las cosas que te sirven y las cosas que no te sirven. Viendo la evaluación de esta manera, desde la forma en que te van a revisar, entendiéndola que es una evaluación que tiene muchos problemas, porque en el fondo no está midiendo si somos buenos o malos, sino que está midiendo cuánto de estos conceptos que se supone que son buenos nosotros demostramos que aplicamos. Entonces, si lo haces de esta manera, te va a ir mucho mejor. Si te gustó este video, déjame un comentario para ver si hago más. Si hay alguna cosa específica de evaluación que yo te pueda aportar de esta experiencia que tuve entendiendo esta evaluación, y yo te puedo ir dando tips de lo que a mí me sirvió para tener este puntaje nacional. Si llegaste a este punto del video, te doy las gracias. Te digo que este canal en general hablamos de temas de la conducta escolar, cómo mejorar la conducta escolar de mi sala de clases. Te invito a ver otros videos y nos vemos en una próxima clase. Tienes que hacer tu portafolio docente. Entonces, para empezar, la primera parte de esta estrategia es entender lo que es y lo que no. Entonces, la primera. Entonces, para poder entender esta estrategia.